hay una especie como de tendencia, es bien macabra y es bien de mal gusto. Ayer en Villa Alemana un joven de 14 años fue detenido, luego fue sobreseído porque se metió por la ventana de un colegio y en un pizarrón anunció un tiroteo. Y después se argumentó frente al tribunal que se trataba de un desafío viral. Lo que no solo resulta de mal gusto, sino, como decía antes, macabro. Parece una tendencia, pero la autoridad tiene que reaccionar. Tienen que reaccionar las policías, la fiscalía, todas las instituciones, pero además la autoridad de educación con medidas de seguridad o con al menos una guía para tratar el tema de la seguridad en amenazas como esta, porque nunca se sabe cuándo son una estupidez y cuándo son reales. Exacto. ¿Qué pasa si finalmente algo se concreta? Trinidad, ya como han estado reporteando este tema hoy día. Trinidad, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, un gusto saludarlos, también a todos los que están conectados. Y es un tema que ustedes lo decían, es bastante preocupante porque son amenazas serias, amenazas graves y que muchas veces no sabemos cómo distinguir si efectivamente son reales o si se trata de algún mensaje anónimo que ha sido difundido a través de redes sociales. Lo comentábamos bien temprano esta mañana. Cifras del Ministerio de Educación dan cuenta que en 14 regiones de las 16 del país se han registrado suspensiones de clases por este tipo de amenazas y que también lo hemos visto, rayados en los baños, no solamente mensajes que se difunden a través de redes sociales, en chats de WhatsApp, sino que también en los mismos establecimientos educacionales. Y ustedes también lo mencionaban, es una situación que tiene a las autoridades trabajando. Se publicó una guía por parte de la Superintendencia de Educación, una guía que cuenta con 14 puntos que son básicamente medidas de seguridad que pueden desarrollar, que pueden llevar a cabo medidas preventivas y también reactivas que están diseñadas para que la comunidad escolar pueda hacer frente a este tipo de hechos. Hemos estado viendo solamente entre ayer y hoy día, pudimos recabar en el chat que en 3 regiones del país había suspensión de clases por este tipo de amenazas para hoy, y es una situación que se ha estado dando ya desde hace un par de semanas, recordarán el episodio que terminó con la vida de una inspectora en Calama, una estudiante que ingresó a ese establecimiento educacional con armas blancas y que finalmente, luego de un ataque, termina con la vida de esta inspectora. Y recordemos, ese joven está en prisión preventiva y ese es un tema que también ha estado sobre la mesa. ¿Cuáles son las sanciones? ¿Cuáles son los alcances de este tipo de amenazas? Porque, por una parte, ¿qué puede hacer un establecimiento educacional? Hacer una denuncia ante el Ministerio Público, por supuesto, para iniciar una investigación con la Fiscalía. También pueden iniciar acciones administrativas para dilucidar qué es lo que ocurrió, recabar declaraciones, por supuesto, si es que tuvieran cámaras de seguridad, que pueda servir también para encontrar al responsable, ya sea de algún tipo de amenaza o directamente de algún hecho de violencia. Pero esto ha surgido también ha sembrado preocupación, quiero decir, en otros aspectos, porque, por ejemplo, se ha hablado mucho en torno a la salud mental de los jóvenes, que finalmente es lo que lleva a desarrollar, a publicar este tipo de mensajes de forma anónima muchas veces, y eso es parte central de la discusión, no solamente las medidas que se puedan implementar en los establecimientos educacionales. Recordemos que la semana pasada el presidente Kast presentó un paquete de medidas en esta línea en el marco del proyecto de ley Escuelas Protegidas, que está con discusión inmediata y que está la Comisión de Educación toda esta semana revisando con expertos que van hasta allá a dar su visión también, porque el tema de la salud mental es algo fundamental que dicen tiene que integrarse en estas medidas prácticas, como por ejemplo la revisión de las mochilas se estaba proponiendo en ese proyecto. Y bueno, es algo que han monitoreado desde varias aristas, no solamente las comunidades educativas, alcaldes que están preocupados por esta situación que se da en sus comunas y que buscan cómo pueden apoyar entonces, porque sabemos que la ley Aula Segura permite a un director de un colegio, de un liceo o de una escuela suspender o expulsar al responsable de este tipo de hechos, pero hay un largo camino antes de poder dilucidar quién efectivamente es quien está detrás de una amenaza o de un hecho de violencia. Escuchemos precisamente al alcalde de Lo Barnechea, que abordó este tema esta mañana en extenso en entrevista en T3 en vivo, y también al abogado de nuestro canal, que nos dilucida un poco cuáles son las sanciones que puede llegar a vivir una persona que se sindica como responsable de este tipo de amenazas. Entonces aquí ojalá que haya un consenso nacional de no admitir ningún tipo de violencia en los colegios. Pero yo creo que la ministra, ya me reuní con ella, con la ministra de Educación, se está haciendo cargo del tema, pero yo voy a la segunda derivada. La educación empieza en la casa, y si los papás
por cansados que lleguemos, no nos involucramos en absolutamente nada, estos jóvenes, su única herramienta y su forma de comunicarse con el mundo es a través de las redes sociales, que muchas veces están contaminadas, están influenciadas. Las amenazas ocurridas dentro del contexto de una comunidad educativa son de la mayor gravedad y por lo tanto se debe iniciar un protocolo de convivencia escolar para que se apliquen las medidas formativas y disciplinarias que corresponden, sin perjuicio el inicio también del protocolo de aula segura para que las medidas disciplinarias puedan considerar también la cancelación de la matrícula o eventualmente la expulsión del o los alumnos. Cuestión distinta es que el director de dicho establecimiento educacional debe remitir los antecedentes al Ministerio Público para que sea él, la Fiscalía, quien califique si esos hechos pueden revestir las características de delito y si reúnen las condiciones y requisitos de una amenaza. Bueno, finalmente... Bueno, es muy importante... Sí, Trinidad, disculpa, es que lo que se escucha ahí en las entrevistas que nos estabas presentando es que esto es una amenaza a la convivencia escolar, provoca temor, por lo tanto tiene que ser sancionado de alguna forma. Y no solamente temor, se suspenden las clases y esas clases luego tienen que ser recuperadas. Se descuentan, por ejemplo, en algunos establecimientos están optando por descontar días de vacaciones, por ejemplo, por estos hechos, por estos episodios que no solamente preocupan a los alumnos, sino que también a los docentes y a los padres, porque como lo decían ustedes, ¿cómo distinguir si una amenaza finalmente se va a transformar en una acción concreta y cómo actuar frente a eso? Bueno, la guía que les comentaba yo, que tiene 14 puntos, precisamente es una guía práctica de medidas de seguridad que pueden implementar dentro de sus capacidades los establecimientos educacionales y que se lanza en el marco de la discusión, como les decía yo, de la ley que está tramitándose en la Comisión de Educación, que está implementando varias medidas como la revisión de mochilas, como la prohibición de cierta vestimenta, como los pasamontañas, para reducir este tipo de hechos. Algunos de los puntos que toca esta guía, por ejemplo, un botón de pánico que se pueda implementar en algún colegio, en alguna escuela, para alertar ante este tipo de situaciones, un comité de seguridad que esté encargado de ponderar este tipo de amenazas, de tomar las decisiones si se suspenden o no las clases, y entre otras medidas está de público acceso. Si usted busca en internet puede encontrar esta guía que publicó la Superintendencia de Educación, y es un tema que preocupa, que vamos a seguir sin duda desarrollando y contándoles a ustedes qué es lo que ocurre. De hecho, el proyecto de escuelas protegidas se aprobó la ley en general hoy en la Comisión de Educación del Senado de la Cámara. Se me olvidó. Ya, pero empezó a avanzar. Empezó a avanzar. Ya. Muchísimas gracias, Trini Giacoman, por la información. Muy buenas tardes. Tenía el dato acá. En la Cámara.